Hola, mi nombre es Jaime Alexis Cruz Hernández de Universidad Mariano Galvez en el curso de preparación de bebidas, código 2425 1515 977, y les voy a hablar acerca del ron, de la historia, los métodos de elaboración, las materias primas para su elaboración, entre ellos, y algunas de las marcas que también se comercializan para envasar y para comercializar esta bebida. Entonces, conozcamos una parte de la historia, conozcamos de dónde proviene el ron y cómo se da a conocer. Realmente con exactitud se desconoce el origen, ¿sí?, del término ron, pero el origen de la bebida, la hipótesis más aceptada traza de su origen al rumbolium, una bebida elaborada a partir de hervir caña de azúcar. De ahí se acortaría a rum en inglés y más tarde al castellano como ron. Otra teoría que proviene del rumbostium, una palabra del argot inglés que hace referencia a un tumulto o alboroto, un bullicio ruidoso e incontrolable. Aunque el origen de estos términos y la naturaleza de su relación no sea clara, en todo caso ambos términos aparecieron en el inglés al mismo tiempo. Rumbolium data de 1651 y rum del 1661. ¿Qué es el rum? Es una bebida alcohólica elaborada a base de fermentación y destilación de la melaza o el jugo de la caña de azúcar. La mayoría de su producción se encuentra en las Américas y concretamente en el Caribe, aunque también se da en otros países como las Filipinas o la India. Y pues también vamos a conocer que esta bebida es mencionada por primera vez en documentos provenientes de Barbados en 1650. Se llamaba Kill Devil o Rumbolium, una palabra de Worcestershire y de Inglaterra que significa un gran tumulto. En las colonias antillanas francesas se llamó Kildive, modificación del Kill Devil, y posteriormente Tafia, un término probablemente africano o indígena. Ya en 1667 se le conoce o se le llama simplemente ron. La primera mención oficial de la palabra rum aparece en una orden emitida por el gobernador general de Jamaica con fecha de 8 de julio de 1661. La primera destilación de ron en el Caribe tuvo lugar en las plantaciones de caña de azúcar en el siglo XVII. Los esclavos de las plantaciones descubrieron que la melaza, que es un subproducto líquido extraído de la caña o del proceso refinado del azúcar, se podía fermentar y convertirse en alcohol. Luego, al destilarse, se concentraba el alcohol y se eliminaban impurezas, produciéndose así los primeros rones modernos. Esta tradición sugiere que este tipo de ron se originó por primera vez en la Isla de Nieves. Un documento de 1651 proveniente de Barbados decía: el principal aturdimiento que hacen en la isla es el rumbolium, alias Kill Devil, y está hecho de cañas de azúcar destiladas, un licor picante infernal y terrible. Sin embargo, en la década de 1620 la producción de ron también se registró en Brasil, y muchos historiadores creen que el ron llegó a Barbados con la caña de azúcar y sus métodos de cultivo desde Brasil. Se ha encontrado un líquido identificado como ron en una botella de hojalata encontrada en el buque de guerra sueco Vasa, que se hundió en 1628. A fines del siglo XVII, el ron había reemplazado al brandy francés como el alcohol de intercambio preferido en el comercio triangular.
los comerciantes y patronos del lado africano del comercio, a quienes antes se les pagaba con brandy, se les comenzó a pagar con ron, en lugar de estas otras bebidas que ya tenían un gran auge y que ya eran muy conocidas, ¿verdad? Entonces empiezan a usar el ron como moneda de cambio también, que era cuando pagaban con licor a los grandes jefes, ¿verdad? El método de elaboración y materia prima del ron, entonces voy a irles contando cuál es el método de elaboración, y entre ellos también van a ir conociendo cuáles son cuál es la materia prima que se utiliza para crear el ron. Para lo principal es la obtención de la materia prima y extracción para el ron. Por fermentación se requiere jugo de caña, que es extraído al momento de cortar y exprimir en los molinos. Después se le añade agua, se calienta hasta alcanzar una ebullición a temperatura de 28 grados. La melaza debe quedar oscura y ligera, producto de la primera cocción, melaza ligera. De la segunda se obtiene una miel. Posteriormente se realiza el filtrado para retirar los residuos. Se saca el exceso de agua con los evaporadores. Para la fermentación hay que añadir levadura y se debe mantener el preparado caliente. Se transforma el azúcar o sacarosa en dióxido de carbono y alcohol etílico, lo cual deriva en el mosto o vino de caña. Esto se consigue preparando una solución al 15% de azúcar, diluir la melaza con agua, y si se utilizan las levaduras silvestres, se obtiene en el aire, mejorará la fermentación en esta etapa. Se podrá también determinar los tipos de ron, si es corta con una duración de 12 horas o 2 días, 1 o 2 días, bastante ligero. Y para obtener uno pesado, se puede potenciar el sabor con los residuos de previas destilaciones, vinaza o dunder, con las despumaciones limins. Finalizando este proceso, también el contenido alcohólico del mosto oscilará entre el 5 y 9% por volumen alcohólico. Para la destilación, este es un proceso químico que implica calentar el mosto para que el alcohol se evapore a una temperatura menor a la del agua. Los vapores emanados están condensados y producen el licor. Permite eliminar esteres aldehídos con genes ácidos que interfieren con el sabor del ron. Para ya al momento del añejamiento, una vez que se coloque el ron en el barril, es necesario dejarlo un tiempo aproximado de 2 años para mejorar su sabor. Se aplica para los tonos oscuros y blancos. Este proceso de envejecimiento hace que este licor adhiera el color, sabor y los taninos de la madera. El ron ligero o pesado, para tener un sabor suave y maduro, requiere un tiempo de 20 años de añejamiento. Para la filtración, la filtración es donde ya después se pasa por el proceso de filtrado, que permite eliminar las partículas del licor y mejora su color. Los blancos son activados por el carbón y elimina los tonos generados por los barriles. La mezcla y embotellamiento son para algunos rones comerciales, se mezclan según su añejamiento. Se aplican sabores y especies para mejorar la calidad en sabor. Posteriormente pasan a la etapa de embotellado, que para el embotellado ya tienen unas máquinas especiales, pero en todo este proceso están unas como ollas, que si podemos hacer como el ejemplo con las mismas botellas que les voy a presentar, ¿no?, que les voy a explicar.
Entonces es como que hay una más grande, una olla más grande y una más pequeña. Entonces de esta olla va saliendo para esta, donde ya va destilándose el alcohol y ya se va condensando, y entonces luego se pasa a los barriles, ¿verdad? Entonces esas son las ollas donde el ron es servido y tienes todo su proceso. Entonces, algunas de las marcas más comerciadas o más comercializadas son el ron Zacapa, ron Barceló, ron Botran Oro, ron de caña, el Habana Club, el Diplomático y el ron Bacardí. Por ejemplo, yo tengo dos botellas por acá que son para mostrarles. Esta es una de ron Bacardí que es muy distinto, es un añejo especial. Este era un añejo especial, es muy distinto el color al de la otra botella que tengo acá, que este es un Botran Oro. Este es un añejo de 5 años y su color es muy suave. Creo que ahí se puede ver todavía un poco. Su color es muy suave y su aroma es bastante leve. Se puede sentir un aroma muy específico, como que fuera miel, ¿verdad? Que si lo vemos de esa manera es miel prácticamente, que se convierte en una bebida alcohólica. Entonces eso es todo por hoy y espero que pudieran haber aprendido algo de esta pequeña charla, y pues nos vemos en una próxima.